Hoy vamos a hablar sobre lo sucedido durante la última dictadura en Argentina. Vamos a tocar los temas de la represión, el mundial y además mostraremos entrevistas hechas a familiares y conocidos para mostrar la vida cotidiana que ellos llevaban. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ¿Cómo se sentía salir a la calle? En mi caso personal, para salir a la calle sentía mucho miedo, porque teníamos fuerza, nos bajaban de los autos, nos revisaban, nos controlaban, pero bueno, era el miedo que existía en esa época. ¿Alguna vez presenciaste un secuestro? Sí, me tocó presenciar un secuestro y de compañeros del colegio, ¿ok? Estábamos en la secundaria. ¿Conoces a alguien que fue detenido por los grupos de tareas? Sí, varios y hasta una familia entera también, que era la familia Barcia. ¿Estabas a gusto con el gobierno de esos años? No, para nada, para nada. La democracia siempre es superior a cualquier cosa. ¿Qué fue para vos enterarte de la realidad de lo que pasaba en esos años? Para mí no fue una sorpresa, dado de que bueno, me ha tocado vivirla en carne propia con muchos compañeros míos del colegio. Muchos también de mis compañeros no lo vivieron, no lo tuvieron presente porque no les tocó o porque su vida iba por otro camino. Pero bueno, sí, para nosotros fue muy, muy duro. ¿Qué fue el mundial para vos? Fue el primer mundial que pude ver por televisión, en realidad el primero que vi porque tenía 5 años en aquel momento. Vivíamos en la casa de mis abuelos paternos en Villa Devoto. A mi papá le tocó trabajar ese día, así que no pudo estar con nosotros, pero fue muy emocionante. A ver, salió toda la gente a la calle a festejar, pasaban los autos, las motos, tocaban bocina, estuvieron hasta altas horas de la madrugada. La gente gritaba, estaba contenta. Fui testigo de la emoción del primer mundial en este país. ¿Qué fue para vos enterarte de todo lo que había sucedido en esa época? En realidad fui consciente de lo que había sucedido en esa época recién después de la elección para presidente de 1983. Hasta ese momento había tenido una infancia normal. Cuando se elige presidente, yo tenía 11 años. Posterior a eso es donde se empezaron a escuchar a las personas realmente hablar de lo que había pasado, en la televisión, en los diarios. Había muchos comentarios, la gente hablaba de tal o cual persona. Nunca me pasó tener una historia cercana. No conocía a nadie que le haya pasado, en realidad, al menos mis padres nunca me lo comentaron. Pero alrededor de un año después de las elecciones para presidente, hubo una denuncia para un vecino que vivía en la misma cuadra donde vivía yo. La policía cerró todo, no nos dejaron salir y tiempo después nos enteramos que, obviamente escuchando hablar a mis padres, que le habían encontrado arma y que eran militares. A lo cual nosotros durante todo el tiempo que vivieron ahí cerca nuestro no nos habíamos enterado. Eran personas normales que saludaban, tenían buen trato con los vecinos, y recién ahí, después de ese incidente, es como que uno empezó a prestarle más atención a todo lo que había pasado. En ese momento la dictadura tenía el proyecto de disciplinamiento y control de la población. Esto no se limitó solamente a la persecución, represión y desaparición de las personas, sino que también abarcó en la cultura, en todos sus sentidos. En ese momento los militares buscaban controlar las maneras de pensar y sentir de la población argentina.
Esto hizo que aparecieran listas negras en donde se prohibían libros, canciones, películas, revistas, entre otras. También se persiguió a escritores, artistas, educadores, poetas, periodistas e intelectuales en general. En ese momento, cuentos para chicos, Traviesos, de Jacques Prévert y Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, fueron algunos de los libros prohibidos y sacados de circulación. Muchas investigaciones dieron a saber que la dictadura tuvo una política cultural de alcance nacional, una verdadera estrategia de control, censura, represión y producción cultural, educativa y comunicacional, cuidadosamente planificada. La cultura y la educación eran consideradas por los dictadores como un campo de batalla contra la subversión. Esto provocó que muchas personas no se exiliaran a otros países y por temor a los militares y a todo lo que estaba pasando en el país, a la dictadura, dejaron de hacer sus actividades cotidianas. Para la dictadura, el mundial representaba un método para ocultar las atrocidades que se realizaban en el país. Pero, ¿qué representaba para las personas que no estaban enteradas de tales actos? Cuando terminó, la dictadura había conseguido su objetivo, y para las personas, hasta que se enteraron de lo que ocurría en el país, no fue más que un mundial. Cuando comenzó el mundial, Argentina se vio paralizada. Todos los negocios cerraron excepto los bares con televisor, las calles estaban desiertas y mientras se gritaban los goles, se apagaban los gritos de los torturados y de los asesinados. Algunas personas creían que el mundial era otro de los 1000 métodos para robar plata entre nosotros mismos, los argentinos, pero para la mayoría de las personas era entretenimiento. La verdad es que no estaba a gusto con el gobierno de ese momento, ni tampoco con las bestias de Montoneros, de ERP y demás personas, organizaciones o cualquiera que no respete la vida democrática. Realmente es una pena enorme que la Argentina hasta hoy todavía no haya podido vivir en real y absoluta democracia. Es la única forma que creo de vida. Por eso en ese momento ni salí a festejar el Mundial, ni me alegré posteriormente con la invasión de las Malvinas, y solamente pude festejar las elecciones democráticas cuando ganó el doctor Alfonsín. Muchas personas vivían con miedo. La población no era informada de las atrocidades que hacía el gobierno militar. Esto era ya que este mismo gobierno controlaba los medios de comunicación. Esto provocó que muchas personas apoyaran directamente al gobierno militar por miedo, y otras muchas personas resistían como podían. Estas realizaban reuniones en lugares de trabajo, compartían sus ideas, evitaban las imposiciones del gobierno militar. Otras lograron organizarse y llevar adelante acciones concretas de crítica y resistencia. Entre ellas están las madres de los desaparecidos, que todos los jueves, con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, daban vueltas en la pirámide de la Plaza de Mayo para exigir información sobre sus hijos. Estas acciones, también acciones similares, surgieron en distintas localidades del país. Su accionar marca un profundo ejemplo de resistencia de la sociedad. Pacíficamente, solo caminando lentamente y en conjunto, se enfrentaban al miedo y al poder militar todos los jueves, exigiendo la aparición con vida de sus hijos y pidiendo justicia.
También hubieron otras organizaciones de derechos humanos que denunciaban el terror argentino aquí y en todo el mundo. Transmitiendo LRA Radio Nacional juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Comunicado número 19 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo determinado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. El engaño y la complicidad. Conclusión de que en ese momento pasó algo muy aterrador, ¿no? En ese momento el gobierno utilizó el Mundial del 78 para ocultar todo lo que pasaba en verdad. Por esto, estos controlaban todos los medios de comunicación y muchas personas no podían apreciar lo que en realidad pasaba. Esto hizo que muchas personas tuvieran una vida normal y muchas otras, las cuales tenían información, no se oponían a la dictadura, ya que le tenían miedo a convertirse en un desaparecido. Vivir libre como el viento.